Buenos días amigos, hoy miércoles 10 de julio, cuando suponíamos que íbamos a amanecer enchumbados desde ahora. Sin embargo, parece que el panorama está cambiando. Pero tenemos a Rafael Cabrera, él es predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos va a dar el último informe, el de las 7 de la mañana. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Desde Meteorología tenemos las condiciones del tiempo. Chantal continúa debilitándose al sur de Santo Domingo. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene un aviso de condiciones de tormenta tropical para todo el perímetro costero del país, desde Cabo Engaño hasta Pedernales en la costa sur y desde Cabo Engaño hasta la bahía de Manzanillo en la costa norte. Un aviso de condiciones de tormenta tropical significa que en un plazo de 36 horas o menos las zonas que están bajo aviso pueden ser afectadas por los efectos asociados a la tormenta, como son las lluvias intensas, altas marejadas y vientos fuertes. A las 7 de la mañana de hoy, el centro de la tormenta tropical Chantal fue localizado en la latitud 16.7 norte y longitud 70.1 oeste. Esto es como a unos 190 kilómetros al sur-suroeste de Santo Domingo. Se mueve hacia el oeste-noroeste a 46 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos que han disminuido a 75 kilómetros por hora. Los vientos de tormenta se extienden hasta unos 150 kilómetros de su centro, con una presión mínima central de unos 1011 milibares. Si continúa con este movimiento y esta velocidad, los modelos numéricos relacionados con trayectoria indican que su centro estaría muy próximo al sureste de la isla Beata, en la península de Barahona, en horas de la tarde de hoy. La Oficina Nacional de Meteorología recomienda a todas las embarcaciones que deben permanecer en puerto en las costas atlántica y caribeña, ya que las condiciones marítimas se irán deteriorando gradualmente a medida que siga avanzando esta tormenta hacia nuestra área. Se esperan olas de entre 7 a 10 pies, asimismo mareas anormales que pueden alcanzar de 2 a 4 pies por encima de la astronómica. Los modelos numéricos de pronósticos de lluvia indican que a partir de hoy se esperan valores que oscilarán entre 50 a 200 milímetros, pudiendo ser superiores en zonas aisladas de montaña, principalmente en las regiones suroeste y la vertiente sur de la cordillera central. Las instituciones de protección civil en las zonas bajo aviso deben continuar los planes preventivos para preservar vidas y propiedades. Finalmente, un avión de reconocimiento de los cazahuracanes va de camino a Chantal durante el día de hoy. Si no se encuentran las condiciones de vientos de tormenta, entonces en nuestro próximo boletín continuaremos los avisos de condiciones de tormenta tropical. Nuestro próximo boletín será emitido hoy a la 1 de la tarde, con un intermedio a las 10 de la mañana. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, les informó Rafael Cabrera. Rafael, mantente por favor, porque queríamos saber, el hecho de que esté cerca de Beata, descarta entonces que penetre a territorio. Mira, porque se sabe, ustedes son los que nos han educado en ese sentido, que cuando ese tipo de tormenta penetra a territorio nacional, tiende a debilitarse aún más. Sí, correcto. Por efecto de las alturas nuestras, que son debilitadoras. El hecho de que esté cerca de Beata quiere decir que ella ha dejado la trayectoria de pasar por encima de la Hispaniola, ya sea por República Dominicana o Haití. Sí, hasta ahora, durante la madrugada de hoy, la tormenta ha ido girando un poco hacia el oeste-noroeste, desviándose un poco de Santo Domingo y colocando su trayectoria un poco alejada de lo que es la península de Barahona, de manera que el punto más próximo en la tarde de hoy podría ser cerca de la isla Beata.
De manera que, según los pronósticos de trayectoria, ha cambiado bastante y es probable que el centro de la tormenta no pase por encima del territorio nacional, sino muy cercano a la península de Barahona. Bien, ahora bien, usted ha dicho que sin embargo tomemos previsiones porque puede haber caídas de lluvia importantes en la vertiente sur de la cordillera y hacia el lado sur de la isla. Y del lado norte, o sea, para el Cibao, costa norte, ¿no se prevé algún tipo de aguaceros? Sí, correcto. De todos modos, aunque el centro de la tormenta pase por la zona sur del país, las bandas nubosas asociadas a esta tormenta pueden provocar acumulados de lluvias significativas hacia la parte norte del país y la parte noreste. Muy bien, Rafael, muchas gracias, qué oportuna y qué tranquilizadora su información, así es que hasta una nueva ocasión, gracias. Okay. Bueno, don Orión, las cosas han cambiado notablemente. Sí. Que no quiere decir que a la gente no se le diga que se mantengan igual en un estado de alerta y de prevención. Y que por favor, que dejen el mar tranquilo, ¿no? Sí, sí. Por este lado. Una de las desgracias del ciclón San Zenón, aunque la comparación con la comunicación de hoy es abusiva, pero que la gente, como estaba en el ¿cómo le llaman eso? Cuando la tormenta, tú estás en el ojo de la tormenta. Así es tranquila. Es tranquila. Sí, en el ojo de la tormenta tú sabes que era una ciudad pequeña, sí, volvió a su normalidad. Sí, volvió a su y normalidad. Cuando barreció de la cosa. Ahora, fíjate cómo cambió tan bruscamente, en tan poco tiempo, hacia el lado, hacia la isla Beata. Sí, o sea, salió. Se fue por el lado suroeste. Exacto, se fue, para decirlo en el lenguaje de nosotros. Sí, así es. O va por ahí. Pero todavía ayer tarde, cuando yo veo en el listín diario, en su servicio digital, que dice alerta roja, Sí. yo digo, bueno, la cosa ya está pintando. Fíjate en la tarde, ya fíjate, los periódicos en la noche, todos publicaron. Hoy publica, hoy Exacto, todavía, para hoy hay alerta todavía. Hoy en la mañana. No, ya no. Entonces, así no la ponga, no, la trayectoria no es esa, no. La trayectoria, por cierto, digamos que el ruego del presidente y de la mayoría del pueblo dominicano, el presidente pidió a Dios que se apiadara de nosotros, que no nos mandara eso. Bueno, pues ahora esto se puede convertir en bondad para el país, porque la lluvia definitivamente te prepara la tierra para la siembra. No, llena los embalses. Llena los embalses. Los embalses del suroeste precisamente son los más grandes del país. Te produce electricidad. Y los que suplen de agua para riego a toda la planicie de Azua y de, bueno, y también al valle de San Juan de la Maguana, a la planicie de Baní, pero nos da agua a la capital. Y al cercano esos 6 metros cúbicos de agua que nos suministra Valdesia, de agua potable, vienen de allá. Sí, sí. Pero se mantengan, señores, siempre la atención a los organismos que están de socorro y de prevención del país. No se pongan tampoco a decir, ya todo terminó, estamos muy bien. Dejen, principalmente las familias que viven cercanas a ríos, en la parte de abajo de las estribaciones. Vamos a ver si atienden a los organismos de emergencia que están aglutinados en el COE, el Comité Operativo de Emergencia. Que no se arriesguen también a la mar. Sí. Desde el extremo allá en Romana hasta Barahona, es preferible no jugar con el mar Caribe. No, y por ese lado está un poquito, como dicen, está bravo. Que lo dejen, que se tomen un descanso este fin de semana. Los pecadores que creen, no, pasó todo, vámonos. No ha pasado nada. Cuidado con eso. Bueno, nos salvamos de una, estamos en plena temporada ciclónica y nada, esta fue una primera prueba. Ojalá que no se repitan más, pero nadie puede garantizar eso. Estamos, como ustedes saben, en la ruta de los huracanes. Y en la temporada de los huracanes. Y en medio de la temporada de los huracanes, de manera que eso es importante. Miren, una cosa también destacable dentro de esta situación, tenemos que pasar a la normalidad. Ayer, una transnacional, la Nestlé, inauguró ampliaciones en su planta de San Francisco Macorís
con una inversión de 560 millones de pesos. Estos trabajos de la Nestlé, que por cierto cada año agrega una extensión más, es una extraordinaria inversión esta que se realiza, lo que vienen es a sustentar algo que para nosotros es de primer orden, la ganadería lechera del país. Nestlé, después de Leche Rica, es la segunda gran compradora de leche criolla. Y tiene incluso, igual que Leche Rica, una estructura de recogida, de captación de toda esa leche, camiones refrigerados que transitan por casi toda la región ganadera del Cibao para suplirse de leche. En San Francisco de Macorís, como todos sabemos, esa planta hace mucho tiempo que está ubicada, pero ha ido haciendo ampliaciones en la medida en que va incorporando productos y también reclamos del mercado. Esto de Nestlé es una de esas inversiones extranjeras que lo que hacen es bien a una nación, porque si en algún momento ha tenido alguna confrontación con los productores de leche, ha tenido que ver probablemente con diferencia de precios y eso, pero nunca ha estado en el centro mismo de reclamos. Casi siempre Nestlé es reconocida por los ganaderos del país, principalmente los del Cibao, como una segura y fiel aliada de los productores de leche. Lo de ayer, por eso la distinguió el presidente de la República con su presencia, es una demostración más de que si usted se asocia a una empresa extranjera que tenga vocación de servicio y de elevación de la calidad de su producto, usted consigue un socio bueno. Yo quisiera destacar eso porque ya la ganadería de leche, y ahora que el gobierno precisamente acaba de adoptar medidas importantes, es bueno que ustedes sepan que el presidente de la República dispuso que los recursos del Banco Agrícola para el sector lechero nacional se presten a un máximo de 6% de interés. Eso es de un valor inestimable para ayudar a corregir un problema que se nos ha presentado a nosotros los dominicanos desde el 1975, aproximadamente 76, que somos importadores de leche. Hasta ese momento nosotros suplíamos toda la leche que consumíamos, pero por esas cosas de los famosos, la famosa globalización, apertura del mercado, etcétera, hemos devenido en importadores unas 30.000 toneladas métricas de leche al año, la mayor parte de ella de Europa. Pero si seguimos con estos incentivos y también con plantas que como Nestlé y como Leche Rica están comprometidas, lo mismo que las otras pasteurizadoras, están comprometidas con la adquisición y proceso de leche criolla, y si la pagan a precio razonable, en que las partes resulten beneficiosas, el país en pocos años, como lo han prometido los directivos de las principales entidades ganaderas, pudiera convertirse de nuevo en autosuficiente. Eso es importante. La leche es un alimento comprobado que es fundamental para levantar pueblos sanos y listos para cualquier tipo de reclamo, de trabajo, de estudio. Sí. Saludos amigos, saludos. Todos nosotros bastante aliviados con las noticias que nos ofrecen hoy la Dirección de Meteorología sobre la trayectoria que asume Chantal, que se ha desviado hacia el sur. Y ha perdido 25 kilómetros de velocidad, y también de fuerza en los vientos. Bajó dicen que podría hasta convertirse ya en onda tropical. En la tardecita, pero no queda lluvia, fundamentalmente han dicho para todo el sur, especialmente lejano sur, suroeste, y para la línea noroeste. Y sus aguaceros en Santo Domingo, esperemos a ver qué pasa. Y entonces, las previsiones se mantienen de cuidado respecto a este meteor. Miren,
a propósito de cuando uno ve asomarse a un peligro, fíjense cómo el país se moviliza, pero esos son lo que denominamos peligros tangibles, que se sienten, se ven, las aguas, las brisas, cuando se pierden propiedades, cuando ocurren desgracias. Pero en el mundo hace tiempo que está circulando un huracán. ¿Cuál es? Quizá desde el año 2008, hacia finales de 2008, noviembre de 2008. ¿Cuál es ese? El huracán económico, que se desató fundamentalmente Con la quiebra de Lehman Brothers. con la quiebra de Lehman Brothers y que tuvo su origen, su viento primigenio, en la burbuja, en la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Se había producido un año antes. Que antes fue para lo llamado bonos basura de las comunicaciones, antes. Eso fue un indicador que hubo. Un indicador a inicio, siglo, sí. Y entonces los bonos basura que cualquier muchacho hacía un aparato y subía en Wall Street las acciones de una compañía pequeña y después se explotaba y se quebraba todo el que estaba por alrededor de eso. Luego vino la explosión de la burbuja inmobiliaria, que como ustedes saben fue la especulación alrededor de lo que en el mundo entero no hay asentamientos que tengan más propiedades familiares de la primera vivienda que en Estados Unidos, en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo una población tiene un nivel tan alto de que es propietaria no, de que tiene un crédito con su vivienda y que la vivienda a su vez sea su ahorro. En los Estados Unidos, la gente ahorra, nosotros aquí en la República Dominicana, para que no entendamos, ahorrábamos los campesinos con un puerco, con una vaca, con una crianza en el patio. Ese era nuestro ahorro para cuando el muchacho va para la universidad, si la mujer va para maternidad. Pero en Estados Unidos era la casa. La casa quería plusvalía muy rápido. Entonces tú tienes siempre a 30 años. Pero ¿cuál era el valor que tú asumías? Bueno, la vendo cuando mi hijo va para la universidad, aprovecho la plusvalía, me mudo a otra más pequeña, que va a coger más barata, que va a tomar la misma plusvalía con el tiempo, o lo que entonces, ante esa realidad, lo que hizo los bancos fue, no te mudes, nosotros te vamos a dar la plusvalía que está ganando. Entonces uno lo que hacía era que tenía una casa, valor de $100,000, bueno, el banco le decía, mira, ahora te cuesta 125,000, te hicimos ya el avalúo, y entonces te vamos a prestar los 25,000 para que tú mandes a tu muchacho para la universidad o para que haga lo que te dé la gana. Haga lo que te dé la gana. Entonces quedaba enredado, ya no que se mudaba para otro sitio, sino que la misma casa le iba proporcionando con el banco a 30 años la misma plusvalía. Y así se fue, una casa que costaba 100,000 pesos, de repente el banco, en términos de pocos años, le decía, no, son 225,000 que cuesta ahora. Y entonces era la especulación, la gente seguía igual, hasta que no se pudo más. Y con la crisis global, otros factores de crisis dentro de la economía americana, la gente quedó imposibilitada de poder sufragar la hipoteca de la casa. Entonces se vino lo que le llaman el crash, la explosión de la burbuja, y los bancos quedaron con demasiado capital fuera, sin poder retornar ni intereses ni capital. Y vino ahí se contaminaron los bancos, el sector financiero, y se contaminó el mundo, porque eso sucedió en la primera economía del mundo, y además donde los instrumentos esos que eran de crédito eran multinacionales, era con dinero de todas partes del mundo. Posiblemente la casa de una persona que viviera en New Jersey, el papel que se emitió sobre esa vivienda lo habría adquirido un ucraniano. Entonces fue una explosión que se fue a todos los niveles, porque el nivel de especulación no solamente era en la vivienda, sino también en los productos, los commodities. Y esa misma situación se dio para todo. Gente que compraba un barril de petróleo que no lo iba a usar, gente que lo vendía asustado porque no podía tenerlo por el temor al precio. Entonces el temor era el del vendedor, del comprador y de todo el mundo. Y el mundo se volvió un desorden en el orden financiero. Y ese huracán no ha podido ser controlado totalmente. Ha disminuido, y ahora el Fondo Monetario Internacional nos da una previsión que yo quisiera llamar la atención de la comunidad dominicana, de los actores involucrados en la economía, especialmente de lo que Pedro en su Historia del Desarrollo Dominicano
ha señalado como sector manufacturero, sector industrial, que siempre tiene un rezago muy vinculado a su pesimismo y muy vinculado a su falta de previsión. Es un sector que lo agarran igual que la barquita. El río va avanzando y ellos están parados ahí, a pesar de que lo saben, y se lo lleva a la barquita porque el gobierno va a venir. Sí. No te preocupes. Si son zonas francas, préstenos dinero, no se lo pagamos, páguenos los empleados, busquen otra, reduzcan todos los niveles. Menos del 10% del dinero aquel que le prestó el gobierno en tiempos de Leonel a la zona franca ha sido recuperado por los bancos. Un solo ha pagado, un solo. Para que tú sepas, nadie más ha pagado un centavo, Pedro, ni ha avanzado nada. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional, si ustedes leen hoy, el Listín Diario lo trajo la crónica muy bien, copiada totalmente según el informe que dieron Oliver Blanchard, el consejero económico del fondo sobre el mundo. Por ejemplo, miren, la zona euro, la previsión es que todavía en el 2014, ahora van a mantener el estado de recesión total. Este año van el decrecimiento, o como le dicen los economistas, el crecimiento negativo, cosa que yo encuentro como muy contradictoria. El crecimiento negativo es de 1 menos 4. 1.4. Sí. La economía mundial solo va a crecer 3.1, sí. Pero primero Europa seguirá igual. En el año 2014 no es que va a crecer, es que se va a detener un poco la hemorragia. La previsión de la economía americana de crecimiento se reduce, para decirlo, se reduce con respecto a lo que se proyectó al comienzo de este año. Se reduce para este año, aunque posiblemente aumente un poco más, apenas 2.7 para el año 2014. Y la economía europea va a decrecer menos. Sí, tendrá un crecimiento para atrás. No, decrecer menos. De crecer menos, sí. Entonces, ese crecimiento negativo de la economía europea, especialmente de la zona euro, sí. Es terrible, que nos afecta a nosotros, turismo, remesa, inversión, acuérdense de eso. ¿Y cuál es el aspecto que yo veo más desolador de este informe del Fondo Monetario Internacional? Bueno, las economías emergentes, que tanto ayudan a evitar el calentamiento global de la economía, o a la ralentización, como dicen ahora también, que Brasil, la India, China y Rusia, todos van a decrecer. Y el decrecimiento está dado por un mal que... Para decrecer dentro de su programa de crecimiento, que es el caso distinto. De crecer este año con respecto al crecimiento del año pasado. Respecto a las previsiones del fondo. Que la está revisando. Del fondo. Con respecto a la previsión del fondo, dijo, va a crecer tanto, le dice, no, va a crecer menos. No es que van a tener crecimiento negativo, van a crecer menos. Pero ¿cuáles son los factores por los cuales van a crecer menos? La reducción en la demanda interna y la falta de reformas macroeconómicas en sus estructuras de cada una de esas economías. Y tú sabes que la economía soviética, la economía rusa es muy desordenada, tú sabes la centralización de la economía china, tú sabes la imprevisión de la economía de la India, y tú sabes también la imprevisión de la economía de Brasil. Por ejemplo, con estas últimas medidas de políticas económicas y promoción para un solo estado de Brasil, que es Río de Janeiro, que tomaron las autoridades, meter todos los esfuerzos de gasto solo en Río de Janeiro para convertirlo en un ícono del turismo mundial. Eso parece que es un costo con daños colaterales muy severos para la economía de Brasil. En sentido general, a nosotros que tanto queremos que aquí se encienda la pradera, que queremos que se produzcan situaciones difíciles. ¿Nosotros? Digo, hablamos del mundo dominicano, especialmente tú ves que un empresario te habla y tú dices, ay, te vas a llorar, porque tú dices, esto sí es terrible. Tú has acuñado una frase que lloran con el buche lleno. Y yo lo he visto fundamentalmente con el sector agrícola, productores de grandes rubros, de mucho consumo, no voy a decir cuál rubro, que tú lo ves gordo, colorado a todo, y lloran, y le están dando 4.000, 5.000 millones en la mano en términos de exoneración de exoneración de los intereses de financiamiento recontramillonario. No, porque además nosotros necesitamos los canales. Y digo, ven acá, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde que van ellos por su propio, hasta dónde el Estado puede ir a acarrearlo, verdad? Entonces,
yo quisiera llamar la atención ahora que con léanse ese informe, búsquenlo en internet, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño de la economía mundial. Y yo quisiera llamar la atención de que esa forma como el gobierno del presidente Danilo Medina está abordando los temas económicos es lo más provechoso que puede tener en términos de previsión para la economía dominicana. Fíjense que el fondo dijo que la economía dominicana va a crecer al mismo nivel que la economía mundial, 3 puntos y tanto. Sí. O sea, nos mantiene como quien dice, ustedes están ahí. Nosotros no podemos permitir que se produzca un crash en ninguno de los aspectos, en ninguna de las áreas básicas del comportamiento económico de la República Dominicana. Pero el sector industrial, el sector agropecuario va bien. Yo lo único que le apuntaría al gobierno es que tiene que promover una política de exportación. Pero no es una política de exportación porque hoy hay más mango, más aguacate, más vegetales frescos, más vegetales chinos y esas cosas. No, no, no. Es para producir para la exportación. Porque ya hace tiempo que el mercado interno está servido, Pedro. Es más, desde que tú y yo estamos aquí, que hace 10 años, el mercado interno en términos de productos agropecuarios y pecuarios, exceptuando la leche, está bien servido en la República Dominicana. Entonces, ya nosotros tenemos que pensar en el mercado externo, porque entonces eso nos produce... Oriol, una pequeña. El domingo comentaba, ¿ustedes se acuerdan cuando se compraban 2 libras de arroz, el tiempo que había que pasar limpiando ese arroz de piedrecita, de gallo? Tú no sabes que se puede lanzar al caldero. Directo. Yo quiero llamar finalmente, no me estoy robando medio turno de Héctor, que no vino, o no ha venido. No viene Héctor, entonces me estoy robando ese medio turno, porque yo creo que esta reflexión es buena y ojalá que el presidente Danilo Medina nos esté escuchando como lo ha hecho en innumerables ocasiones. Yo pienso que el futuro dominicano está en las exportaciones de productos agropecuarios, que algunos de los cuales pueden tener un valor agregado. Oye bien, porque ya no podemos estar en el ciclo de la sobreabundancia no perjudica, la escasez no perjudica. ¿Tú te acuerdas que si los productores de cebolla van a pelear con las importaciones de cebolla que vienen por la cuota, que si los productores de tal cosa, porque hay una relación a veces amarga del productor con el mercado? Entonces el intermediario es el causante de la miseria en el campo y de los altos precios en los centros urbanos, porque él se aprovecha. Y entonces hay producción, tenemos el 80, el 90% de todas las necesidades de productos agropecuarios suplidas por los productores, pero los productores siguen en la miseria. ¿Por qué? Por lo que te dije. Ojalá que esto que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y que las fantasías de las economías que van muy rápido, muy qué sé yo cuánto, ya nosotros también nos demos cuenta de eso. Es así, paso a paso. Y lo que yo le decía al presidente Hipólito Mejía, final, ya no me presione, que hablaba de que las cositas que no han hecho, que no ha sacado a la barquita de su lugar, qué sé yo cuánto. Presidente Mejía, usted que fue presidente de la República debe entender que las cosas no son así, como usted cree, como usted se levanta cada día. Ya este gobierno tiene planificado las grandes obras de sus 4 años en todos los sectores, en el sector de la construcción de obras físicas, viales, de obra hídrica, de obras, de todo lo que producción eléctrica y de transporte, de todo en los 4 años está señalada. Presidente, eso hay que buscarle financiamiento, presidente. Entonces lo que ahora se requiere son de políticas macro que perduren más allá de los 4 años del gobierno del presidente Danilo Medina. Sí. Me pasé otra vez. Buenos días. Buenos días. Miren. Ayer... Está tranquilo. No. Reposado. Sí, ayer en la tarde... Chantal se fue lejos. Sí. No, Mozart estaba asustado con el señor. Asustado de verdad. Y el campito. Tengo muchas razones para preocuparme. Aunque yo en el plano personal vivo encaramado, sí, ¿me entiendes? Pero los vientos pudieron haber causado daños. Sí, daños colaterales. Entonces, miren, ayer yo pensaba, como estamos en presencia efectiva de un gobierno que está haciendo en muchos casos lo que nunca se ha hecho, yo me puse a pensar ayer a propósito de Chantal y
y de los aguaceros de ayer tarde, aproximadamente 1 hora y tanto de lluvia, en que ¿cuándo tendremos aquí autoridades que se ocupen de hacer lo que nunca se ha hecho en materia de drenaje pluvial? Porque miren, cuando se hizo la división, antes de hacerse la división territorial, que bueno, fue la que dio a luz la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, pues era amplísimo porque era todo el Gran Santo Domingo. Desde Boca Chica se iba más allá de los Alcarrizos y todo eso era Distrito Nacional. Pues en esa época, le estoy hablando de ¿cuántos años, Pedro? ¿Cuándo fue que se hizo la división territorial aquí, que se creó la provincia de Santo Domingo? Esto fue ahora, hace 2001, 2002. 2001, 2002. Pues que hubo que hacer un sacabocado a la Junta la Central solución Electoral. Que hubo que hacer un sacabocado a un la Junta Central Electoral que quedó del otro lado. Entonces en el mapa, por ley se dijo, se extiende el perímetro del Distrito Nacional, el patio y todo de la Junta. La sacaron por este lado. Tuvo que hacer un sacabocado. Un sacabocado. Perdóname que la verdad es que el humor de muy bueno. Pero es muy bueno. Es exquisito el humor de Miren, pero les decía, a propósito de lo que nunca se ha hecho, que en esa época, cuando éramos la gran capital, con todo el distrito era amplísimo. Sí, es verdad. Bueno, se había hecho un levantamiento, recuerdo yo, reportero citadino, era reportero para el periódico El Siglo y tenía la página de la capital. Siempre me preocupé por darle seguimiento a los asuntos que tenían que ver con el drenaje, porque es un gran problema sin ningún tipo de duda. Para esa época, el levantamiento que había hecho el Ayuntamiento del Distrito Nacional, hoy Alcaldía, era que se precisaban de alrededor de 2.500 a 2.800 millones de pesos de esa época para resolver los puntos críticos en materia de drenaje del Distrito Nacional. Eso era mucho dinero, era una millonada en ese momento. Ahora lo es también, es dinero. Pero ya el Distrito Nacional, bueno, quedó subdividido después de lo que le digo, de esa división territorial que ha habido. Yo me puse a pensar, ¿cuándo vamos a tener un gobierno que, además del gobierno central, que le ha servido por mucho de apoyo, como debe ser, de apoyo a las alcaldías, no a las del distrito, sino a nivel nacional, a través de obras públicas, a través de las corporaciones de agua y alcantarillado, le ha servido de apoyo a los ayuntamientos. Nosotros, sin embargo, hemos avanzado muy poco en materia de solución al drenaje pluvial en el Distrito Nacional. Ayer esto fue realmente una situación de poco agrado, con lo que aconteció aquí en el distrito, con los tapones, la cantidad de agua, la gente que perdió tiempo para llegar a sus hogares, a sus centros, una cosa realmente increíble. Entonces, uno se pone a pensar, aquí se manejan mucho los elementos de coyuntura. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, ustedes saben quién dio una muestra de que la alcaldía del distrito, por ejemplo, y la alcaldía del este, y la mayoría de las alcaldías no han hecho lo que tienen que hacer en materia de drenaje, la OPRE. Porque la OPRE, para la construcción del metro, le marchó al problema del drenaje pluvial. Y trabajó en puntos de esos puntos que eran críticos y resolvió problemas de drenaje. ¿Por qué? Para evitar la contingencia para el metro de Santo Domingo, que una buena parte va por debajo. O sea, es subterráneo. ¿Cómo que cómo lo sé? Escuchándolo a ustedes aquí en el Diario del 4, que los martes le hemos estado dando. Pues oigan lo que le voy a decir. La OPRE demostró, porque tenía que hacerlo, porque era un imperativo. Porque el metro de Santo Domingo no podía correr el riesgo de una ciudad como esta, donde no se ha invertido lo que se tiene que invertir en materia de drenaje, embarcarse en una obra de infraestructura tan importante y delicada y estratégica como es el metro de Santo Domingo. Pero fíjense ustedes, las pruebas por las que ha pasado el metro de Santo Domingo en una ciudad como esta, donde se inunda con una llovizna, con una jarizna, sin embargo el metro ha podido sortear esa situación,
porque la gente de la OPRE, y hay que reconocerlo, don Diandino y la gente que trajo, los españoles y la gente que trabajaron en eso, trabajaron en el drenaje. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué de la misma manera que la OPRE trabajó puntos específicos para resolver el problema del drenaje? ¿Por qué el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Está bien, la canquiña y ese tipo de cosas, y los parquecitos, y el mono, y toda la cosa, eso está muy bien, porque a mí me parece que son obras importantes para que la gente se distraiga y eso. Ahora, elementos puntuales, el drenaje. ¿Por qué no saca dentro de esos presupuestos participativos, como se le llama ahora, que de participativo tiene muy poco, ¿verdad? Eso sigue centralizado. Eso es anteojera y fuerte de arriba hacia abajo vertical. Bueno, lo importante es que ayer se dio una demostración más de que los ayuntamientos, si bien no pueden buscar todo el dinero junto, pero podrían ir dando trabajos puntuales en áreas puntuales para ir resolviendo el problema del drenaje pluvial. Que no solo se lo dejemos eso al Ejecutivo para que tenga que sacar la gran cantidad de recursos y embarcarse en eso. Miren, eso es una cosa, porque daña a los vehículos, lastima el factor tiempo, que ustedes saben que es dinero, pero también a la población, al peatón. Eso es algo terrible lo que acontece en nuestra hermosísima y moderna ciudad de Santo Domingo, con el problema del drenaje pluvial. Yo pienso que siguiendo el espíritu y la visión del presidente de la República en el sentido de hacer lo que nunca se ha hecho, las alcaldías, no solo la del Distrito Nacional, sino las alcaldías del país pudieran hacer un poquito más de esfuerzo y optimizar el uso de los recursos que tienen suficiente como para embarcarse en por lo menos puntos críticos, marcharle y ayudarnos a resolver el problema del drenaje pluvial. Otra cosa de lo que nunca se ha hecho, que lo demostró el aviso de que venía Chantal, la AME, los puntos de la AME. Oye, nosotros llega un nuevo jefe de la AME y eso es cobita nueva, barre bien. Después vuelven los puntos de la AME. Yo le he dicho a ustedes que la AME opera salvando la distancia, no estoy diciendo que es lo mismo, pero opera más o menos con la misma lógica que el narco. Puntos de la AME. Puntos de la AME, donde usted ve agentes de la AME que le permiten a la gente del transporte público de pasajeros hacer lo que le viene en gana aquí, porque esos son puntos donde ellos pican. Lo mismo que hacían aquellos antiguos tráficos, que ustedes saben cómo era que estimulaban esos tráficos. Le daban las esquinas más importantes al que más recaudara, para que lo recuerden. Y le hago este señalamiento al general Brown, para que sepa que si él sigue permitiendo eso, vamos a pensar que no hemos avanzado y que todavía hay recaudaciones, como se hacía en aquellos tiempos. Eso es una barbaridad lo que pasa en muchos puntos del Distrito Nacional, donde la AME se hace la loca, persiguiendo motoristas, pero sin embargo no le marcha eso que mantienen un caos frente a empresas, frente a colegios, frente a universidades, o sea, un caos permanente con la presencia de la AME. Y eso solo se justifica si estamos en presencia de los puntos de la AME. A mí me gustaría que el presidente Danilo Medina le pusiera atención a esto e insistiera en que también ahí hay que hacer lo que nunca se ha hecho. Necesitamos de otro tipo de gestión en la Autoridad Metropolitana del Transporte, para que lo sepa. Y no se trata de Brown, es todos los que han pasado por ahí, todos, sin excepción alguna, no han dado pie con bola en esa materia. Y entonces la población que paga esa, que es una de las dispersiones que existen aquí, entre las instituciones del Estado, que tenemos como 600 instituciones dispersas y con recursos, con presupuestos que les llegan propios, tenemos muchísimas dificultades con eso. Y la población pagando eso, y sin embargo tiene que pasar por la afrenta y la burla de esos guagüeros, esas voladoras y de esos cobradores
que le sacan la lengua a uno y que provocan caos en el país. Entonces, si no se lo han dicho, yo le quiero decir al general Brown, que me parece un oficial decente, que tiene que cuidar eso. Como empezó, él empezó muy bien, él mandó unos guardias al principio, unos policías, ahí en la Kennedy, en varios puntos que hay en la Kennedy, debajo del elevado de la Kennedy, frente a Auto Británica, ahí frente a donde está la nueva plaza Ágora Mall, en distintos puntos, y usted va a las 27, las principales avenidas, hay puntos estratégicos donde hay unos agentes de la AME que dan vergüenza, que se están congraciándose con los transportistas, y si ellos están en esa actitud es porque no tienen una autoridad más encima de ellos que le llame la atención. Así que yo pienso que en materia de drenaje pluvial y en materia de transporte y de control en el transporte, necesitamos que se haga lo que nunca se ha hecho. Miren, yo, lo que ha dicho nuestro buen amigo Mozart de Lancer es de suma importancia, de verdad que sí. Y además, porque está llamando a una acción que debe emprenderse cuanto antes. Miren, la Corporación Autónoma del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, anunció un programa para ejecutar en los próximos 20 años, en razón de que es costosísimo, para restablecer lo que fue aquí, por cierto, un servicio que existía hasta el 1960-61, que era una disposición final de las aguas tratadas y una suficiente administración y suministro de agua potable a lo que era entonces una ciudad tan pequeña cuyos límites llegaban hasta la máxima. De allá para acá teníamos ciertamente alcantarillado sanitario, incluso las aguas que se trataban en cada uno de los hogares de este pequeño casco, se mandaban aguas afuera del Mar Caribe, por eso podíamos bañarnos en Guivia. Así es. Sin la interrupción de unos señores navegantes que aparecen por ahí ahora. Los tiburones, sí. Sí, no, tiburones no, yo sé. Unos detritos humanos eso mismo, que aparecen ahí sí. ahora, pero antes no aparecían. ¿Saben ustedes por qué? Porque la tubería del alcantarillado dominicano depositaban los detritos, las aguas tratadas y los detritos más allá del farallón de Guivia. Más allá. Entonces, alrededor de un 75-80% de toda la ciudad tenía su alcantarillado. Teníamos acueductos que suplía agua, aquí no había que hacer cisternas. Así era la capital. Sí. Claro, éramos 200,000 habitantes. Eso es otra cosa. Y ya cuando iba por los 100,000 se sentía un poco de presión, porque mientras eran 100,000, 150,000, la cosa era mucho más manejable. Pero por eso existe el planeamiento urbano, la planificación, ahora somos la proyección. 3.500.000 hacia 4 millones. Sí. Es una ciudad que se ha expandido desordenadamente. Nacionales y pero extranjeros. Dijiste una cosa que hay que reconocer. Durante la ejecución de la primera línea de metro y después de la segunda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte construyó una tubería de desagüe. Ustedes ven la acera del cementerio Máximo Gómez, que es ancha. Sí. Hubo que ancharla porque por debajo pasa toda una tubería de más de 3 metros de alto, donde cabe un camioncito de jazo de los chiquitos. Así es. Para desaguar toda. Por eso que ustedes ven que ese mar que se armaba en la Máximo Gómez hasta la 27 de febrero ya no hay. Entonces, no solamente para esas aguas, las aguas tratadas de los barrios, sino también que debajo del túnel, por la 27 de febrero, debajo de los rieles, hay también una canaleta bastante ancha para conducir las aguas lluvias. Lo mismo se hizo en la Ortega y Gasset. Y en toda la trayectoria de la Máximo Gómez hasta la Correa y Cidrón también. Y desde la Correa y Cidrón hasta la Universidad Autónoma se construyó tremendo trabajo. Y de la Universidad por Autónoma. Por ahí cabe un camión. Por ahí cabe un sí. Y de la Correa y Cidrón y de la Universidad Autónoma a el Banco Agrícola se construyó también un túnel de desagüe. Puede caer todo el agua que usted quiera y se va a ir por ahí. Ahora bien,
Eso fue una iniciativa de la OPRED. De la OPRED. Pero la OPRED, por ejemplo, el propio ministro entonces de Obras Públicas, el ingeniero, el director de la OPRED, Yandino Peña. Yandino Peña, en la avenida Luperón, avanzó la construcción de una tubería parecida para recoger todas las aguas que caen ahí y depositarlas en el Mar Caribe. Esa tubería está hecha sorprendentemente, pero solo se extiende hasta donde está ahora ubicada los ministerios de Medio Ambiente y Turismo. Le faltan unos 200 metros de ser completada para llegar al Mar Caribe. Por tanto, está inutilizada. Sí, pero no la OPRED, en atención a que podía contribuir a eso, construyó en la Mejía y Ricard, con Núñez de Cáceres, un túnel parecido al que se hizo en la Máximo Gómez. Y ya las aguas que antes se concentraban en esa esquina, y usted ve que se van en correntía y conectan hacia abajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si estas oficinas se pusieran de acuerdo todas. Eso es lo que digo. Se puede llegar. Y emprendieran un plan de acción. Coordinado. Buena parte de esas aguas, por lo menos las aguas lluvias o pluviales que van a parar a tuberías específicas, pudiéramos disponer de ellas y no presentar este caos que terrible, por lo menos todavía en buena parte de la capital. Por lo que tú dices, Pedro, uno se pregunta, ¿cuánto cuesta recuperar el litoral playero de Santo Domingo del Malecón? Desde el punto de vista fluvial, de canalizar las aguas, los distritos más allá del... Bueno, incluso eso es una obra que está a la mano. ¿Sabe por qué? Porque todas las tuberías originales que tratan las aguas servidas cercanas al malecón están ahí. Lo único que se destruyó por efecto de falta de atención y mantenimiento es el desagüe. Sí. La cosa va a parar a Guivia porque el desagüe que iba a parar una de esas tormentas se lo llevó y no se repuso. Caramba. Y además porque no se ha completado la obra aquella del Ministerio de Obras Públicas del túnel de desagüe de la Luperón. Y además porque no se ha conectado finalmente Núñez de Cáceres con Luperón porque no hay desagüe. No hay desagüe. O sea, por cosas como esas. Lo que parece ser, óigame, qué oportuno ese llamado que usted acaba de hacer. Ojalá. Lo que parece ser es imprescindible, necesario, importante, trascendente, es que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado, que anunció un programa de eso, pero la propia OPRED, y todos se pongan de acuerdo y emprendan un programa con lo que llamemos áreas prioritarias. Áreas prioritarias, los puntos críticos. Primero recojamos eso. Y después, ¿saben qué porcentaje del Gran Santo Domingo dispone de alcantarillado sanitario? 5%. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. El resto estamos mandando las aguas para que lo sepan al fondo de subsuelo. Al subsuelo. Con la consecuencia, ustedes saben, los riesgos. Todas esas aguas tratadas van al subsuelo. Es más, hay como 8 o 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, que es otra de las soluciones. Es bueno que ustedes sepan que de esas solo hay 2 operando. Las otras han sido abandonadas por el ayuntamiento y por la CAS. Sí, que no está dentro de sus prioridades. Bueno, vámonos. Bueno, miren, hoy tenemos un invitado especial que, por cierto, podemos conversar tranquilo, ya que Chantal lo va. No dio un respiro, sí. ¿Sabe? Se trata del doctor Miguel Valerio. El doctor Miguel Valerio está afrontando también otro huracán. El huracán Antilionel de la sociedad civil. Mandó un grupo de muchachitos a una reunión que tiene el comité político, con pancartas agresivas, violentadoras de todo tipo de buen comportamiento. Únicamente se dividieron los para que lo persiguieran y lo golpearan. Le tocó algo a uno de los hombres que yo más respeto en este país por su labor, por su trabajo, que algún día esa misma tipo de gente lo reconocerá, que es al doctor Marino Vinicio Castillo, que le han entrado como la columna. Esa es parte porque es una columna sólida. Por lo que yo digo, así, de la misma manera que están pretendiendo
poner a flaquear del proceso democrático dominicano. al sistema judicial de la República Dominicana. De esa misma manera, valores como la que Eso te tenemos dice acá, la naturaleza del financiamiento. del financiamiento. Así mismo es. Nada más, mira quién es, que hacia dónde va a dirigir a eso, quién y tú vas a apuntan. buscar la naturaleza del financiamiento. Así es. Así es. Eso le No vamos a decir no más nada, No más pero nada. por eso nos obliga o nos da pie o derecho o razón a pensar y a sospechar en la naturaleza del financiamiento. En la naturaleza al final. Qué bueno. Muy bien, señores, mire, vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y a la sala de entrevista con el doctor Miguel Valerio, del Consejo de la Defensa del expresidente Leonel Fernández.